Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Greenbelt y de Tacoma Park, qué alegría poder saludarlos, qué alegría poder estar con ustedes esta mañana para adorar juntos al Señor en este día especial, en este sábado. Gracias al Señor porque podemos encontrarnos a pesar del distanciamiento que se está viviendo debido a esta pandemia. Podemos conectarnos a través de las diferentes plataformas sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Zoom, y poder disfrutar juntos del estudio de la palabra de Dios esta mañana. Estoy seguro que, como yo, ustedes mismos se han visto afectados, porque todos hemos sido afectados por esta pandemia, pero todos estamos enfrentándola con confianza en el Señor, con la certeza de que en medio de la adversidad nunca estamos solos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de entrar al estudio de la palabra de Dios esta mañana, quiero invitarles para que junto conmigo inclinen su rostro y oremos para pedir la dirección de Dios al abrir su palabra. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por tu amor y bondad. Gracias porque en tu amor y tu misericordia nos has dejado este día especial para encontrarnos contigo, el sábado, para adorarte, para bendecir tu nombre, pero al mismo tiempo para disfrutar del encuentro en familia, no solamente en el hogar como familia de sangre, pero como familia cristiana, como familia espiritual. Gracias, oh Padre Celestial, porque podemos abrir tu palabra esta mañana. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda moverse en nuestros corazones, obrar en nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento para que podamos captar claramente el mensaje que tienes para nosotros hoy. Oh Padre Celestial, tú conoces a cada uno de mis hermanos en la iglesia de Tacoma Park y en la iglesia de Greenbelt. Conoces sus necesidades, las situaciones que cada uno de ellos está enfrentando. Te ruego que te manifiestes en sus necesidades y que las suplas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana es un pasaje conocido. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen. A lo mejor algunos de ustedes lo saben de memoria. Es un pasaje sencillo en la palabra de Dios, pero que tiene un mensaje poderoso para nosotros esta mañana. Quiero invitarles a que abran su Biblia y que la abran en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, en los versículos 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. La palabra de Dios dice lo siguiente: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este pasaje de Hebreos es un pasaje muy, muy significativo en la vida de nosotros como creyentes, como parte del pueblo de Dios, como aquellos que esperan el segundo advenimiento en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este pasaje es realmente reconfortante, nos anima a pasar por cualquier adversidad con la seguridad de que hay un futuro mejor, de que hay un futuro glorioso, que hay algo extraordinario que nos aguarda en el futuro, y eso extraordinario es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos comienza diciendo: no perdáis pues vuestra confianza. En este pasaje el autor de la epístola a los Hebreos tiene el propósito de animar a sus lectores a pasar por el tiempo del desánimo que les ha sobrevenido y superarlo. El autor de la epístola a los Hebreos, yo estoy seguro que es el apóstol Pablo. Yo creo realmente, con sinceridad, que el autor es el apóstol Pablo. Algunos estudiosos dicen que pudo haber sido otra persona, no necesariamente el apóstol Pablo, pero yo creo que el autor de la epístola a los Hebreos es el apóstol Pablo. Primero, porque muchos de los pasajes a la epístola a los Hebreos usan un lenguaje similar a los pasajes que hay al lenguaje que se usa en otros pasajes de las epístolas del apóstol Pablo, que están bien identificadas. Pero también porque Elena de White atribuye de alguna forma la autoría de la epístola a los Hebreos al apóstol Pablo. Así que
Demos por sentado esta mañana que el autor es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les recuerda a sus lectores a su fidelidad ante las pruebas en el pasado, y les recuerda también cómo ellos fueron compasivos con otros cuando estaban enfrentando dificultades, cuando estaban enfrentando la prueba. Y además de eso, les hace recordar el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso del Señor Jesús siempre es reconfortante en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier problema. La esperanza que tenemos en el regreso de Jesús puede reconfortarnos. Pero el apóstol dice que es necesario mantener nuestra fe. Es necesario que afirmemos nuestra fe como en una roca sólida, en una roca que no se mueve. Es necesario e indispensable que afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando enfrentamos la adversidad, todos nosotros corremos el riesgo de abandonar la carrera. Cuando corremos el peligro de abandonar nuestra confianza en Dios, corremos el riesgo de pensar que no vale la pena continuar en la lucha de la fe. Pero el apóstol nos dice, no deseches tu confianza, no la tires. No permitas que nada ni nadie te la quite. No permitas que ni hombres ni demonios te arrebaten la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Tú debes seguir siendo fiel, dice el apóstol Pablo. Tú debes seguir siendo fiel a Dios. Dios nunca te va a abandonar, pero mantente fiel, persevera en la fe. No abandones tu confianza. No abandones la lucha como lo hacen los soldados cobardes que arrojan sus escudos y huyen de la batalla, dice el apóstol. Tú no seas cobarde, sé valiente, ten la confianza de seguir perseverando. Tu fe en Cristo debe ser tu escudo en la batalla de la fe, en la batalla de la vida. Cuando las adversidades llegan a tu vida, mantén viva tu fe, afiánzala a Cristo. El conocimiento de la salvación te va a ayudar a mantenerte en la lucha de la fe hasta que puedas conquistar el galardón de la vida eterna, porque Dios tiene un galardón para aquellos que son fieles. Dios tiene un galardón para aquellos que ejercitan su fe y la desarrollan en los momentos de adversidad. Dios tiene un galardón para aquellos que superan la crisis, para aquellos que no se dejan amedrentar, que no se acobardan ante las dificultades. El apóstol dice, os es necesaria la paciencia. La paciencia es una virtud positiva. Ser paciente significa perseverar. Ser paciente significa persistir. Tiene que ver con una acción. Es actuar a pesar del cansancio. Es seguir accionando a pesar del desánimo, a pesar de los obstáculos que puedan interponerse en el camino de la vida cristiana. El cristiano fiel se mantiene en la lucha, sigue actuando, no se amedrenta. Necesitamos, queridos hermanos y hermanas de Takoma Park y de Greenbelt, necesitamos perseverar en la fe a la que Dios nos ha llamado, a fin de que podamos alcanzar sus promesas. Después de haber cumplido la voluntad de Dios, dice el autor de Hebreos, después de que hayamos cumplido la voluntad de Dios, después que hayamos seguido las indicaciones de Dios, después que hayamos creído y puesto en práctica las promesas de la palabra de Dios, cuando las pruebas son más duras y más desalentadoras, es cuando somos llamados a ser más obedientes a la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos obedientes a su voluntad, que seamos obedientes a su palabra. Cuando el cumplimiento de las promesas de Dios nos parecen más distantes, es cuando más resistencia necesitamos en nuestra vida cristiana. La fidelidad, queridos, durante el tiempo en el que las promesas parecen con menos posibilidades de cumplirse, son en realidad la medida de nuestra obediencia y de nuestra madurez espiritual. Tú demuestras tu madurez espiritual, tú demuestras tu obediencia a Dios en el tiempo en que sus promesas parecen incumplidas, porque te aferras a ellas sin importar las circunstancias. Las pruebas de nuestra fe son las que le dan realmente resistencia para vencer. Las pruebas de nuestra fe son las que le dan a nuestra fe, a nuestra confianza, la resistencia que necesitamos para salir vencedores al final. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su epístola, en los versículos 2 al 4, dice que
que dice que nosotros debemos gozarnos cuando pasamos en medio de las pruebas, porque en medio de las pruebas nosotros somos confortados, nuestra fe en realidad es probada, pero entonces aprende a ser paciente. El apóstol dice: hermanos míos, gozaos profundamente, dice él, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte ninguna cosa, sin que os falte cosa alguna, dice el apóstol. Es importante que nosotros saquemos lecciones de esta pandemia, de esta crisis que estamos todos enfrentando. Esta crisis nos dice que es un tiempo especial en el cual nosotros podemos confiar en el Señor. Nos debe hacer salir más fuertes, más poderosos para vencer en la carrera de la vida cristiana. Debemos seguir perseverando, porque dice el apóstol: mas el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. La fe tiene dos dimensiones. La primera dimensión de la fe es nuestra confianza en las promesas de Dios. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. En el versículo 35 de Hebreos 10 precisamente se enfatiza ese hecho. Es importante que nosotros confiemos en lo que Dios ha prometido. Las promesas de Dios son reales, las promesas de Dios son verdad. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia y la estudiamos, cuando la abrimos para revisar las profecías, para revisar sus promesas, somos confortados para seguir avanzando en la fe. Tenemos que aceptar las promesas, abrazar las promesas de la palabra de Dios, creer que realmente lo que Él dice es verdad, que cuando Él dice no temas que yo estoy contigo, eso es verdad. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Cuando Él dice vendré otra vez, nosotros lo creemos porque Dios lo dice. Y cuando revisamos las profecías y nos muestran que los eventos finales serán rápidos y vemos como una pandemia como el coronavirus ha detenido al mundo de forma tan rápida, entonces nos damos cuenta que realmente la segunda venida de Cristo está muy cerca. Debemos perseverar en hacer la voluntad de Dios. Esa es la otra dimensión de la fe. La primera es aceptar las promesas y la segunda es perseverar en hacer la voluntad de Dios. Es importante que nosotros entendamos esos dos elementos de la fe. Aceptar las promesas y ser obedientes, aceptar las promesas y cumplir la voluntad de Dios. Necesitamos seguir los pasos de los justos que aprendieron a vivir por la fe. Debemos perseverar hasta ver cumplida la promesa. Los justos, a los que me refiero y que el apóstol Pablo presenta aquí en Hebreos, está en el capítulo 11, ahí está la lista de todos los héroes de la fe. Fueron hombres y mujeres, como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras, dice Hebreos 11, pero ellos se mantuvieron su confianza, mantuvieron su fe, se mantuvieron como viendo al invisible, tenían su fe y su esperanza puesta en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos perseveraron en su fe a pesar de las pruebas, ellos perseveraron en su fe a pesar de las crisis, ellos perseveraron en su fe, incluso a pesar de la muerte. Estuvieron dispuestos incluso a morir porque esperaban que lo que Dios había prometido se cumpliría. Y ellos fueron al descanso, descendieron a la tumba antes que nosotros. No pudieron ver hecha realidad su esperanza porque Dios, dice Hebreos 11, estaba realmente esperando por incluirnos a nosotros para que ustedes y yo tengamos el privilegio de formar parte de esa lista de los héroes de la fe que serán conquistadores de la patria celestial. El apóstol nos dice: no perdáis vuestra confianza. El justo por la fe vivirá. Esta declaración, el justo por la fe vivirá, está basada en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2:4. El apóstol Pablo está refiriendo a Habacuc en esta declaración. Y Habacuc 2:4 nos dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo va a vivir por su fe. El justo por su fe vivirá, dice Habacuc. Y cada una de las palabras pronunciadas por el profeta Habacuc en este pasaje de Habacuc 2:4 es importante.
Tal es así que el apóstol Pablo la cita por lo menos 3 veces, resaltando la plenitud del significado de esa declaración: el justo por la fe vivirá. Encontramos que el apóstol Pablo menciona por primera vez la importancia de la fe en el capítulo 1 del libro a los Romanos, de su epístola a los Romanos, en el versículo 17, donde él dice: pues el evangelio, en el evangelio, dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice el apóstol, más el justo por la fe vivirá. Si ustedes notan, el énfasis que el apóstol Pablo hace allí en Romanos capítulo 1, versículo 17, es en la fe. Él enfatiza la fe. Es importante que el justo viva por la fe. La fe es esencial en la vida del creyente. La fe es esencial en la vida de todo aquel que ha decidido seguir a Jesús. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que el primer énfasis que Pablo hace acerca de Habacuc 2:4 es el énfasis de la fe. La segunda vez que el apóstol Pablo hace referencia a la declaración de Habacuc 2:4 es en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y allí en Gálatas capítulo 3, versículo 11, si ustedes recuerdan o si gustan buscarlo en sus Biblias, el apóstol dice que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si ustedes notan, ahora el énfasis ya no está en la fe, ahora está en el justo. El justo por la fe vivirá. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de justicia, pero no hay justicia sin fe. No hay justicia sin confianza. No hay justicia sin dependencia de Dios. No hay justicia sin aceptar las promesas de Dios. No hay justicia sin aceptar a Dios, sin aceptar su poder obrando en nuestras vidas. Así que el apóstol dice allí en Gálatas 3:11, el justo vivirá por la fe vivirá. Y la tercera vez que el apóstol Pablo hace referencia a Habacuc 2:4 es allí en el capítulo 10, en el que estamos viendo, que es nuestro estudio, el pasaje de nuestro estudio esta mañana, en el versículo 38, mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Y aquí el énfasis ya no está en la fe, ya no está en el justo, sino en el vivir. Mas el justo vivirá por la fe. Nosotros necesitamos vivir la fe, necesitamos practicar la fe, necesitamos ejercitar la fe, porque cuando ejercitamos la fe, entonces encontramos la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad que pueda sobrevenirnos, para superar el dolor, para superar la angustia, para superar la aflicción, para superar la adversidad, para superar cualquier enfermedad, para superar una pandemia como esta del coronavirus, para superar la crisis. No importa qué tipo de crisis enfrentamos en nuestra vida. Cuando aprendemos a vivir por fe, estamos dispuestos a salir adelante, ejercitamos nuestra confianza en las promesas del Señor y estamos dispuestos a seguir sus indicaciones, y entonces somos vencedores. El justo debe vivir por fe mientras espera la prometida venida de Cristo. Por la fe debe soportar pacientemente los tiempos difíciles que van a preceder al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe debemos aferrarnos a la promesa, y entonces debemos comenzar a vivir con seguridad la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir por segunda vez. El Cristo aparecerá muy pronto en las nubes de los cielos. Podemos tener una certeza total que esa promesa se cumplirá para nosotros. Y el apóstol dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Solo los perseverantes van a alcanzar la promesa. No debemos retroceder por ningún motivo. No podemos permitir, como decía antes, que nada ni nadie nos desanime. No podemos permitir que ni hombres ni demonios nos roben nuestra fe, nos arrebaten la fe. No podemos tirar nuestra fe y echarla a un lado. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios hasta que podamos alcanzar la promesa.
especialmente la promesa, no todas las promesas, pero la promesa, especialmente esa promesa de podernos encontrar pronto con Cristo en el momento de su venida. Debemos poner nuestra confianza en Jesús, debemos fijar nuestros ojos en la meta propuesta y no permitir que ninguna adversidad nos haga retroceder. Debemos persistir, debemos perseverar, debemos seguir en la lucha. Muchos que retroceden en la vida y en la vida cristiana lo hacen debido a la desilusión. Otros lo hacen porque se han dejado embargar por la depresión o porque han caído presas del desánimo. La desilusión y el desánimo matan la fe de muchas personas. Hay muchas personas que en lugar de afianzar su fe, en lugar de tomar tiempo para orar, de tomar tiempo para abrir la palabra de Dios y fortalecer su fe ante la pandemia, comienzan a quejarse. Ay, ¿por qué tanto tiempo encerrados? ¿Por qué esta situación? Pero este es un tiempo de que Dios nos está dando, una oportunidad que el Señor nos está dando de reconfortar nuestra fe, de reencontrarnos con Él. Dios le está dando al mundo la oportunidad de pesar la importancia que Dios tiene en sus vidas. Le está dando al mundo la oportunidad de dejar de mirarse a sí mismos y mirar hacia el cielo. Le está dando al mundo la oportunidad de dejar de mirar sus posesiones y darse cuenta que todo lo que tenemos en este mundo perece. Todo perece. La gloria del hombre perece. El apóstol Pedro dice que el hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso, porque la palabra de Dios es fiel, nosotros no podemos desanimarnos, debemos continuar. Realmente la gente se desanima por desaliento o porque cae víctimas de la depresión, pero todo aquel que retrocede en realidad lo hace debido a la desconfianza. Necesitamos confiar en el Señor. El apóstol dice para preservación del alma. Hay que confiar para preservación del alma. Ustedes han escuchado tal vez esa expresión que dice pon toda tu alma en lo que haces. Eso significa esfuérzate con todas tus fuerzas. Hazlo todo lo posible para alcanzar lo que quieres. Es decir, pon todo tu afán, haz las cosas con mucho afán. Poner el alma en todo lo que se hace es importante. La expresión para preservación del alma que usa el apóstol aquí no se refiere a lo que generalmente se entiende como salvación del pecado. En realidad es más bien una expresión que significa poseer completamente, tener una posesión total. La fe debe ser primero receptiva, abriendo su disposición, así como un barco que abre sus velas para recibir la fuerza del viento, atrapar la brisa y entonces tener fuerza para seguir avanzando, para seguir recorriendo su trayectoria en el mar. Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe, que nos mantengamos aferrados a Él en toda circunstancia, en todo momento, sin retroceder. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Queridos hermanos, queridas hermanas de la iglesia de Takoma Park, de la iglesia de Greenville, queridos hermanos, cada uno de ustedes que me escuchan, que están escuchando este mensaje, ya sea por YouTube o por Facebook, quiero invitarles para que ustedes puedan mantener su fe aferrada al Señor en medio de toda circunstancia. Que al estar enfrentando esta pandemia de coronavirus, no nos demos por vencidos, no dudemos. La promesa del Señor se cumplirá. Muy pronto Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Tendremos el gozo de verlo viniendo en gloria y majestad. Su promesa de San Juan 14 del 1 al 3 se hará realidad. Antes de ascender al cielo les dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa se va a cumplir muy pronto. Y tú y yo debemos tener el privilegio de estar preparados para participar de ese encuentro. Si perseveramos en la fe, si somos de aquellos que vencen la depresión, que vencen el desaliento, de aquellos que no se acobardan ante la crisis, ante las adversidades, sino que al contrario ejercitan su fe, usan su creatividad, usan no solamente una actitud positiva, no solamente tienen una actitud positiva, pero en realidad ejercitan toda su confianza en el Señor y salen vencedores. Esos tendrán el privilegio de alzar sus manos cuando Jesús venga y recibirlo gozosamente. Si tú y yo somos de esos, y eso es lo que deseo de todo corazón, estar allí, no hay otra razón para mí para formar parte de esta iglesia, no hay otra razón para mí para formar parte de este pueblo que se está preparando para la segunda venida de Jesús. Esa es la única razón, encontrarme con Cristo en el reino de los cielos. Yo quiero ser de aquellos que alcen sus manos y digan: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Quieres tú ser parte de ellos? Jesús quiere entrar a tu corazón, quiere establecer tu morada hoy en tu vida, quiere fortalecer tu fe, pero tú eres quien debes abrirle el corazón. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor conoce la adversidad, la circunstancia que estás enfrentando, cómo estás pasándola debido a esta pandemia. Él sabe bien todo acerca de ti. Y Él te dice: ven a mí si tienes cargas, ven a mí si tienes problemas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan luego, dice, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor promete no abandonarnos en medio de la prueba. No temas porque yo estoy contigo, te dice. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra poderosa. Mi pregunta es: ¿permitirás que el Señor te sostenga? ¿Afianzarás tu fe en el Señor? Ábrele tu corazón, déjalo entrar a tu casa, déjalo entrar a tu vida. Déjalo tomar el control de tu vida, déjalo fortalecer la fe, darte la resistencia para soportar cualquier adversidad y salir vencedora, salir vencedor para honra y gloria de su nombre. Te invito para que le abras tu corazón al Señor. Si quieres hacerlo, inclina tu rostro conmigo allí en tu casa y dile: Señor, aquí estoy ante ti. Díselo conmigo: aquí estoy, Señor, ante ti. Manifiesta tu gracia en mi vida. Manifiesta tu poder. Dame la fe que necesito, la fe que vence los obstáculos, la fe que triunfa. Dame una fe triunfante, Señor. Que no importa que estemos pasando por esta pandemia, no importa que estamos pasando por estas circunstancias, por esta situación difícil, que podamos tener la seguridad, que yo pueda tener la certeza, Señor, de que tú estás conmigo, que tu promesa es real. Ayúdame, Señor, para estar preparado para tu venida. El Señor escucha nuestras oraciones, queridos. Y ahora les invito para que podamos decirle a Él: Señor, quédate en mi vida y cámbiame. Quédate en mi vida y transfórmame. Quédate en mi vida, Señor, y hazme victorioso, hazme victoriosa. Díselo al Señor. Querido Padre, gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar el mensaje claro de tu palabra, invitándonos a ser perseverantes en la fe. Queremos, Señor, perseverar hasta verte venir en gloria y majestad. Te rogamos en esta mañana que a través de tu Santo Espíritu nos des el don de la fe y que nos ayudes a desarrollar esa fe hasta que sea más grande que un granito de mostaza. Ayúdanos, Señor, a desarrollar la fe que tú quieres que tengamos a fin de poder vencer sobre cualquier adversidad, sobre cualquier circunstancia difícil en nuestra vida, para poder sobreponernos a la crisis, para poder sobreponernos a la enfermedad, para poder sobreponernos al dolor y para tener la certeza de que aún la muerte no nos arrebatará de tus manos.
Bendice a mis hermanos y hermanas en la iglesia de Takoma Park. Tú conoces a cada uno de ellos por nombre, conoces sus necesidades. Bendice a mis hermanos y hermanas de la iglesia de Greenbelt. También tú sabes cuál es la necesidad que cada uno de ellos está pasando, está teniendo en este momento. Suple sus necesidades. Señor, manifiesta tu gracia para cada uno de ellos. Bendice a aquellos que nos están observando, que no son de la iglesia de Takoma Park ni de Greenbelt, pero aquellos que están escuchando tu palabra, conectándose con nosotros desde otros puntos del país o aún fuera del país. Señor, gracias. Gracias por escuchar nuestra oración. Y ahora, querido hermano, querida hermana, que el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor nuestro Dios alce sobre ti su rostro y te dé su paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigan disfrutando del sábado. Feliz sábado.